Seguimos en CN Noticias y vamos a estar saludando a nuestro compañero y colega Juani Citroni. Juani, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Muy bien, ¿vos? Pero muy bien. Bueno, en esta semana helada, no fría. Muchísimo frío. Santa Fe hacía. Yo no tengo recuerdo de temperaturas tan bajas. Con temperaturas bajo cero, mañana temprano. Ayer 5 grados bajo cero, hoy 3 grados bajo cero. La verdad que está terrible. No, Llegó el invierno. hacía muchos años que esto no sucedía y hablábamos ayer, el año pasado a esta altura andábamos en mangas cortas o suelto de ropa, no este frío que se vive hoy. Que es lo más Pero lógico bueno, en esta época del año, ¿no? la está todo, claro. Esta es la normalidad. Venimos acostumbrados porque bueno, veníamos teniendo temperaturas más altas, pero esta es la normalidad. Este es el invierno. Sí, esta es la realidad. Bueno, ¿y el invierno cómo viene por Santa Fe? Porque hay novedades respecto a paritarias, hay convocatoria a nivel provincial, ¿cómo es? A nivel nacional, ¿qué pasa? Bueno, el gobierno de la provincia confirmó que la semana que viene va a estar convocando a los gremios. Recordemos que se viene dando toda la discusión casi mes a mes, en realidad cada 2 meses es la idea que tiene el gobierno de una decisión salarial por los índices de inflación nacional que venimos sobre todo al inicio del año y que de alguna manera, y sobre todo diría yo, tiene como epicentro de la se perdió con esa devaluación del mes de diciembre el impacto inflacionario, porque es lo que siguen reclamando el gobierno, como el incremento salarial, cinco últimas, o sea, de 2020, que de alguna manera ahí hubo un porcentaje de desfasaje que están reclamando los gremios y que el gobierno de la provincia dice, bueno, ya está saldada esa discusión, avancemos con la recomposición mes a mes. Lo que va a ocurrir la semana que viene es una convocatoria ya oficial a paritarias, que probablemente sea primero entre los primeros, los martes, miércoles de la semana que viene, oficialmente las reuniones. Acá tengo un dato para aportar, que puede salir en un Juani, mercado de vamos a ver si comparación. podemos Sí, mejorar. Juani, tenemos un problemita en la señal, por allí se nos entrecorta, se nos va un poco, a ver si lo podemos mejorar, a ver si te podemos tener bien claro, porque se entrecorta un poco, a ver si ahora, viste cómo es este tema de la internet también, ¿no? Pero sí, a ver, ahora. contanos, nos decías. Bueno, si se corta me avisás y retomamos la comunicación en un Bien. ratito. Lo que venía comentando es que hay una novedad que es muy importante y es una confirmación que tenemos de hace unos minutos nada más de la CETERA de que hay una convocatoria a paritaria nacional docente. Una Ujú. convocatoria a la paritaria nacional docente, algo que los gremios vienen reclamando desde el inicio de la gestión de Javier Milei, que no había ocurrido por lo menos hasta el momento y que sería toda una novedad, ¿no? Ahí se tiene que discutir, por ejemplo, el FONIT, que el gobierno lo eliminó de cuajo, no convocó directamente a la paritaria. Bueno, nos informaron desde la CETERA que llegó una convocatoria a paritaria nacional docente. Esto es una noticia importante, seguramente va a ser en materia de discusión en los próximos días en medios nacionales. Muy No sé cómo trascendente, está recibiendo. muy trascendente teniendo en cuenta cuál era la postura desde el vamos del gobierno nacional, ¿no? Sin dudas, extremadamente trascendente en este sentido, encarando la segunda mitad del año del gobierno de Javier Milei, aparentemente va a haber una convocatoria paritaria nacional. Esto lo informan desde la CETERA, o sea que si la CETERA está diciendo que los convocaron es porque realmente los convocaron. Ujú. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Acá hay que hacer un punto que va a ser interesante en la discusión. El gobierno de la provincia activó hoy, yo diría, vamos a llamarlo así, una estrategia comunicacional de manual. De manual. ¿Qué estrategia activó? Empezaron a difundir el día de hoy un informe que enviaron a la legislatura de la provincia que da cuenta de, por un lado, la cuenta de inversión, es decir, cómo se ejecutó el presupuesto 2023. Cada año se termina de ejecutar un presupuesto, al año siguiente se manda un informe de cómo se ejecutó ese presupuesto a la legislatura. La legislatura puede aprobarlo o rechazarlo a esa cuenta de inversión. Junto con la cuenta de inversión de cómo se ejecutó el presupuesto 2023, gestión Perotti en realidad, llegó un informe de la recaudación en los 5 meses, los primeros 5 meses de la gestión Puyaro, y una comparativa anual, mayo contra mayo. ¿Qué dice este informe que mandó el gobierno a la legislatura y que llegó en las últimas horas? Que
la provincia en impuestos recaudó por debajo del crecimiento del índice inflacionario. Es decir, la inflación mayo contra mayo fue el 282%, la provincia recaudó mayo a mayo un 242%, 40 puntos por debajo de la inflación. Digo, una estrategia comunicacional de manual, porque la semana que viene tenés que sentarte a negociar con los gremios, y ya empezó a instalar desde esta semana el gobierno de la provincia. Fíjense que nuestra recaudación estuvo por abajo de la inflación. Así que ese va a ser un dato a tener en cuenta, que seguramente también se va a poner sobre la mesa de discusión y veamos varios funcionarios en las próximas horas hablar de este tema. Va a ser llevado a la mesa paritaria la semana que viene, sin lugar a dudas, a la hora de negociar con los medios, ¿no? La caída en la recaudación del gobierno de la provincia de Santa Fe de 40 puntos comparativamente con la inflación. Sobre esto habló Puyaro. Y acá también te hago otro nexo con algo que venimos charlando hace algún tiempo. ¿Te acordás que hace un par de semanas atrás, en esto de la rosca y el armado político, en algún momento dijimos, préstenle atención a la relación Puyaro con el peronismo, que está muy bien esa relación, inclusive con el perotismo? La verdad es que eso lo hablamos en algún momento. Bueno, algunos nos miraron raro, decían, che, ¿te parece si acaban de hacer campaña? Bueno, escuchá lo que dijo Puyaro respecto a la recaudación y la situación de la provincia. Te lo voy a leer textual. Cuando asumimos nos encontramos con un momento muy difícil en la provincia de Santa Fe, con muchos problemas y muy pocos recursos, con déficit fiscal y con deuda flotante. No porque la anterior gestión haya sido mal administrando, sino porque hubo problemas grandes en la Argentina. ¿Te quedó claro, no? Uh-huh. Sí. Una salvedad absoluta al gobierno de Perotti cuando no solamente la campaña, sino los primeros 3 meses de gobierno, el problema era lo que habían dejado, la deuda flotante. Ahora el problema no es más de Perotti, sino que de lo que pasó a nivel nacional. Nada, un chascarrillo, pero cuando, ya lo que hacemos habitualmente en estas columnas, intentamos leer entre líneas cuáles son las intenciones comunicacionales de los gobiernos, hace algún tiempo atrás dijimos, prestémosle atención a la relación Perotti-Puyaro, porque ahí hay muy buenas migas de cara a lo que va a ser la elección del año que viene, ante la posibilidad de que a Milei le vaya mal, avanzar en un gran frente, inclusive con el peronismo no kirchnerista adentro, está dentro de los planes de Puyaro y del radicalismo. Y hoy lo salva Puyaro, de alguna manera, la gestión anterior del peronismo en la provincia de Santa Fe, diciendo esto, que no era porque administraron mal los anteriores, sino que el problema fue nacional, ¿no? Hace esta salvedad Maximiliano Puyaro. Bueno, hay que esperar ahora el llamado oficial para la semana que viene y lo que pasa también a nivel nacional, ¿cuándo va a ser el llamado para los docentes? Bueno, vamos a ver esto, si efectivamente se concreta este llamado para los docentes, lo cual sería toda una novedad, y la semana que viene estaría la provincia convocando. Además hay que tener en cuenta otra cuestión que se puso en eje de discusión en las últimas horas, que tiene que ver con la reforma provisional. Porque esto va a estar en la discusión paritaria, porque los gremios forman parte de la mesa que está evaluando la reforma provisional, y algunos gremios con visiones muy críticas sobre esta idea del gobernador Puyaro. Entre ellos, por ejemplo, Rodrigo Alonso, de ANSAFE, hoy decía en algunos medios lo siguiente: lo que dice el gobierno de la provincia de que la caja previsional y el déficit es una bomba de tiempo es mentira. Literal, dicen desde algunos de los gremios, concretamente desde ANSAFE. ¿Por qué? Dicen, en los últimos 2 años, si le sumás el componente inflacionario, el déficit de la caja provincial se redujo, no se amplió. O sea, el problema no viene acrecentándose, sino que se viene reduciendo. Pero además, el 70 o el 80% del déficit por ley lo tiene que cubrir Nación. Si Nación cumple con ese cumplimiento, solamente estaríamos afectando un porcentaje muy bajo del presupuesto. De hecho, en esta cuenta de inversión que llevó, el déficit de la provincia, de la caja previsional de la provincia, el año pasado le infirió a la provincia un gasto del 3.6% del presupuesto anual. 3.6% del presupuesto. Es un gasto muy bajo. 3.6% del presupuesto anual, la provincia lo puso en el déficit de la caja. ¿Querés hacer una comparativa? Es el presupuesto entero de un año de la legislatura de la provincia. Muchos dirán, che, es mucho. Muchos otros dirán, che, ¿cuánto gasta? Y otros dirán, si esto efectivamente es una bomba de tiempo y la provincia no está en condiciones de seguir cubriendo este déficit, a pesar de que el gobierno no cumple con la ley, bueno, comparativamente, ¿a qué le damos más peso? ¿A qué tipo de funcionamiento en el caso de la legislatura? Y pongo ese ejemplo porque el porcentaje es muy similar, Toto. Entonces, está bien hacerlo, esa comparativa, ¿no? La legislatura de la provincia le influye al presupuesto provincial, generalmente es entre el 3 y el 3.5 o el 4 como mucho por ciento del presupuesto. Y estamos hablando de los sueldos de los legisladores, estamos hablando de los sueldos de los que trabajan y los asesores,
del Fondo de Fortalecimiento Institucional de 20 millones de pesos que tienen los senadores cada mes, entre otros gastos que tiene la legislatura de la provincia. Bueno, el porcentaje de presupuesto, el déficit del año pasado fue más o menos lo mismo que le ocupó ese presupuesto a la legislatura de la provincia. Esta cuestión de discusión va a ser un eje central la semana que viene en la paritaria, tema reforma previsional. Los números que ostentan los gremios y que muestran algunos sectores comparados con los del gobierno son muy distintos. En realidad son similares. ¿Qué dice el gobierno? Esto es una bomba de tiempo, va a ser un problemón. ¿Qué dicen los gremios? No, si solamente te ocupó el 3,6% del presupuesto. Acá hay otra discusión de fondo que no están queriendo dar y que seguramente, según entienden los gremios, tiene que ver con otros objetivos, sobre todo de hacer más caja y no directamente de solucionar un problema que el gobierno entiende que es una bomba de tiempo y los gremios entienden que no. Días atrás estuvo Pividori aquí hablando puntualmente sobre la situación de la caja y el tema de la reforma provisional y hacía referencia que si se le cancelara la deuda que tiene el gobierno de la nación con la provincia en este sentido, se solucionaría el déficit y habría más dinero en caja. Eso es lo que dicen, ¿no? Claro, el problema central, volvemos a lo mismo, es un incumplimiento de una ley que el gobierno nacional está incumpliendo con Santa Fe, que es pagar el déficit o el 70% del déficit de la caja. Ese es el problema de fondo. Lo que dicen desde los gremios es, como a vos te conviene políticamente y porque la masa electoral es muy similar, la del gobierno nacional de Milei a la del gobernador Puyaro, preferís recortar por acá porque es una discusión más fácil de dar que ir a pelearte con la nación, como sí lo hicieron otros gobiernos, el caso del gobierno de Miguel Lichif en su momento, el caso de Hermes Wiener cuando tuvo que ir a la corte junto con los gobernadores peronistas, con en ese momento Obey y Reutemann, para reclamar los fondos de coparticipación de ANSES que nos estaban retrayendo, según la corte, ilegalmente a la provincia de Santa Fe. Bueno, eso le dicen los gremios. Si es solamente el 3,6% del presupuesto, es cierto que hay un incumplimiento, pero andá a reclamarle a la nación. No nos quieras recortar a nosotros en este caso, ¿no? Juan, muchísimas gracias. Nos encontramos el lunes. Un gran abrazo, Toto. Un gran abrazo, muy buen fin de semana.